días del desplome del lunes pasado de los precios de los futuros de petróleo, WTI y Brent, como consecuencia de la crisis de demanda global causada por la pandemia del coronavirus, prendieron las alarmas en varios países latinoamericanos con economías fuertemente dependientes del crudo, como es el caso de Ecuador. Para analizar este tema y también las medidas económicas o el proyecto enviado por el gobierno a la Asamblea Nacional, nos acompaña esta mañana Simón Cueva, analista económico. En otro tema, nos acompaña Viviana Maldonado, directora del Programa de Prevención de la Violencia contra las Mujeres de la Cooperación Técnica Alemana, para analizar este tema de violencia intrafamiliar que en este momento viven muchas mujeres de manera mucho más intensa. Se han incrementado el número de denuncias en el ECU 911, en la Fiscalía, en la Defensoría Pública. Hay una situación que dentro de la emergencia del coronavirus se está produciendo dolor, tristeza y sufrimiento dentro de las familias. Vamos a analizar hoy qué es lo que podemos hacer si estamos en esa situación o cómo podemos ayudar si sabemos que alguien está en esa situación. Bienvenidos. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Damos la bienvenida a Simón Cueva, analista económico. Economista, buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, Janet. Un gusto estar por acá. Sí, quisiera una evaluación general desde su punto de vista de la situación económica en este momento del Ecuador. Tenemos una pandemia, veníamos ya de una crisis y tenemos un precio del petróleo que ayer cerró en 13.93 el WTI, lo cual significa que nuestro crudo vale mucho menos. ¿Cuál es su análisis? A ver, Janet, creo que efectivamente estamos en un momento de crisis sin precedente para el país. Y quizás para el mundo en realidad, ¿no es cierto? Porque todo el mundo está enfrentando esta pandemia que es algo imprevisto totalmente, que le afecta a todo el universo, que le afecta tanto a la oferta de productos, porque muchas empresas no están pudiendo producir, y le afecta también mucho a la demanda de todos los consumidores que en buena parte del mundo están confinados o con fuertes restricciones de movilidad. Esto hace que el crecimiento del mundo vaya a caer, no se sabe exactamente todavía, los informes internacionales hablan de un 3% caída en la economía mundial, pero otra vez el tiempo que se demora es muy duro, y el Ecuador es probablemente uno de los países más golpeados, y más golpeados por las dos razones. Uno, porque somos un país, como muchos en América del Sur, que producimos productos cuyos precios están bajísimos. El petróleo es un buen ejemplo. La caída es muy fuerte porque la demanda mundial por petróleo ha caído fuertemente, y probablemente esto dure, no sea solo de un momento, sino de bastante tiempo. Y por otro lado, porque el Ecuador ha estado en una posición bastante más dura y difícil que el resto del mundo, o que la mayoría de países, incluso nuestros vecinos de América Latina. El Ecuador realmente parte de una situación muy, muy débil, en la cual de principio no tenía ahorros acumulados, nunca acumuló durante la época de la bonanza ningún fondo de estabilización, ningún mecanismo de prudencia fiscal, ningún mecanismo de estabilidad. Se gastó mucha parte de lo que tenía antes, y no tiene tampoco reservas internacionales grandes como lo tienen muchos de nuestros países vecinos. Y finalmente, al no tener moneda propia, no puede emitir. Digamos, lo bueno de la devaluación tiene como contraparte que limita nuestra capacidad de emitir moneda, y lo poco que podría haber de algo de flexibilidad en el Banco Central ya ha sido usado, porque realmente el balance del Banco Central es muy débil cuando uno compara los activos líquidos que tiene el central contra los pasivos que tiene por los que tiene que responder el Banco Central. Entonces, todo eso junto hace del Ecuador un caso muy sui generis, un caso muy distinto, y de las economías más débiles del mundo para enfrentar esta situación. Ahora, vamos en cambio al proyecto que se ha presentado precisamente para enfrentar esta situación, digamos, puntual del momento, y ¿cómo lo ve usted si realmente es una base para poder pensar en el futuro, en todas las reformas que se necesitan a futuro? Quisiera empezar comentándole, nos enviaron una información de la Cámara de Industrias y Producción, que esperamos poder analizarla más a fondo la próxima semana con sus representantes, pero me pareció importante esto. ¿Por qué lo interpretan como carga tributaria, este pedido de contribución
para atender la situación de emergencia sanitaria y humanitaria, que se les pide el 5% de contribución única sobre su utilidad. Esto sumado, dicen ellos, al impuesto a la renta del 25%, al 15% de participación de utilidades en trabajadores, 0,1% y 0,2% de impuesto único temporal sobre ingresos que ya se estableció por la emergencia previa y 5% de contribución única sobre la utilidad para la emergencia, implica una carga tributaria para las empresas que ganan más de $1 millón o que han ganado más de $1 millón del 28 al 60%. Entonces dicen, bueno, pues queremos contribuir, entendemos que quieren ayudar porque ese ha sido el criterio de todos, pero no pueden ahorcarnos. O sea, si es que quieren que contribuyamos, ¿cómo nos quitan el aire? Así no lo vamos a poder hacer. ¿Qué piensa usted? A ver, creo que realmente hay que ver la situación muy especial del Ecuador. Lo normal en otros países, lo que ha pasado en la mayoría de países, es que el gobierno no está pidiendo contribuciones, no está pidiendo nuevos impuestos o algún tipo de contribución solidaria. Está en general en Perú, en Colombia, en Chile, etcétera. Son países que están en general este rato más bien haciendo lo que se llama una política fiscal contracíclica, que esté entregando dinero a la economía y que esté entregando dinero para ayudar a que la economía se mantenga durante este tiempo. Pero por lo que decíamos, el Ecuador es tan especial y tiene tanta dificultad para tener un apoyo para esto, que lo ideal del Ecuador es que haga dos cosas. Lo primero es tratar de conseguir lo más posible plata de afuera, plata internacional que venga y que nos apoye en estos momentos para meter esa plata a la economía. El gran problema es que esa plata es limitada, no hay una plata infinita en el mundo, muchos países del mundo este rato están pidiendo plata afuera haciendo algo parecido, y por muchas razones y muchas limitaciones, el Ecuador tiene una limitación ahí. Entonces, dado eso, le ha tocado una situación, esa sui generis, es decir, bueno, ya que no tengo toda la plata afuera y que va a ser largo y complejo encontrar todo lo que necesito, una parte puede venir rápido, otra más lenta, no queda más, digamos, de alguna forma que pedir una contribución solidaria adentro para lograr que en el Ecuador, adentro, los que tienen un poquito más de holgura ayuden a los que tienen menos holgura. Y entiendo que el gobierno lo que ha pedido en esto es dos contribuciones, la una a los trabajadores, y en realidad no es solo a los trabajadores, a todas las personas que tienen ingresos que pagan impuesto a la renta, digamos, sobre cualquier fuente de impuesto a la renta, y a las empresas. En el caso de los trabajadores es bastante progresivo, o sea, los de más arriba pagan mucho más que los de más abajo, lo cual es sano porque este es un país muy pobre, sobre todo muy desigual, y es un país en que hay una proporción de población que solo vive del día a día y que en esta crisis, si no puede salir, tiene que comer y no tiene de dónde. Y la otra es la que usted me conversaba, la contribución de las empresas. Efectivamente, ahí el riesgo es que las empresas necesitan mantener el oxígeno, mantener el empleo, y frente a la institución es complicada. Y yo entiendo la dificultad de algunas empresas de decir, pero ¿cómo en medio de esto encima me piden plata por acá? ¿No es cierto? Al mismo tiempo, no todas las empresas son igual de líquidas o líquidas. Algunas tienen más liquidez. Y probablemente lo sano ahí sea tratar de ver alguna forma de medir cuáles empresas han sido mucho más afectadas en liquidez por la coyuntura y cuáles no. Y las que han sido más afectadas, quizás ellas deberían ver bajada en proporción su contribución, porque obviamente si este rato, no sé, a una empresa turística usted le pide plata, ya no tiene ventas, ya no tiene clientes, entonces es mucho más difícil. Pero hay empresas que sí tienen más liquidez y quizás ellas sí puedan contribuir. Es de forma excepcional. Tienen razón en lo que usted señala si uno le mira de forma estructural. No es sano sacar eso, pero es un momento tan excepcional que a nadie le gusta, digamos, que en este momento le quiten recursos, pero no hay muchas alternativas sanas y buenas. Ese es parte del problema. Quizás habría que marcar esa diferencia, que el tema es sobre utilidades netas, es decir, no se está pidiendo una contribución sobre el patrimonio o sobre los activos, sino sobre la utilidad neta de las empresas. Ahora, de todas formas, muchas veces esa utilidad sirve precisamente para tener flujo o para reinvertir, es decir, no es que es plata que entra líquida a los bolsillos de los accionistas al 100%. Ahora, eso obliga a estudiar caso por caso, y si vamos por ese lado, porque usted lo mencionaba, hay empresas que podrán, hay empresas que no tienen liquidez y no podrán contribuir, ¿con qué criterios se va a analizar quién sí y quién no?
A ver, no hay solución perfecta en esto, pero probablemente uno podría decir, miremos, por ejemplo, para dar un ejemplo, miremos las ventas del año de marzo y abril, por ejemplo, ya que son los meses afectados por la crisis del COVID. Y uno puede, si compara esas ventas con ventas de meses anteriores o del año pasado o algo parecido, uno puede tener una idea de qué tanto le ha afectado a esa actividad en sus ventas la crisis, y quizás esa proporción entre lo que vendo ahora y lo que vendía antes me ayuda a tener una idea aproximada, imperfecta siempre, pero bastante aproximada, de cuánto me ha golpeado a mi liquidez y a mi actividad económica. Y tiene razón lo que usted dice, las empresas son muy importantes en el tejido económico, son fundamentales para dar empleo en buena parte formal, y es algo que hay que tratar de preservar lo más posible en esta situación, la cadena de pagos, la capacidad de mantener los empleos durante esta situación complicada, porque eso es lo que nos va a permitir como economía rebotar luego y tener la fuerza para seguir creciendo, para seguir produciendo y para seguir adaptándonos a un mundo que va a ser muy complicado por un buen tiempo. Ahora, hay que señalar que si bien hay un análisis general que se hace de parte de los gremios, al conversar de manera particular con determinados empresarios, no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, uno conversa con determinados empresarios golpeados también, pero que comprenden y entienden que tienen que contribuir. Es decir, hay un ambiente como, digamos, flexible frente a la necesidad de hacer esa contribución. Eso por un lado. Y por otro lado, yo he mostrado, bueno, no lo he mostrado, pero he mencionado una lista de 10 empresas que en el 2018, porque es al 2018 que se está calculando las utilidades netas, ganaron un montón de dinero. Muchas de esas empresas están dedicadas al tema de alimentos y están de acuerdo en contribuir. Es decir, a veces el ambiente o lo que se habla públicamente del ambiente puede ser peor de lo que en realidad es. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted ese ambiente de contribución? Me imagino yo que en estos momentos siempre hay de todo, como dice usted, de actitud, y es un poco normal esperar que cada parte de la economía o cada área, cada sector diga, oigan, y el Ecuador tiene a veces un poco esa tendencia, que es de decir, perfecto, hay que hacer algún arreglo, ayudemos y hagamos al país, pero a mí en particular no me toque. Tópele a todos los demás, aféctele a cualquier otro, pero no a mí, ¿no es cierto? No digo que sea la actitud de todo el mundo, como usted menciona, hay casos y casos. Pero entiendo también casos puntuales en los cuales una empresa puede estar muy golpeada, muy afectada. Estamos aquí hablando de sobre todo las empresas grandes, ¿no? De un nivel de utilidad relativamente grande, que no significa que todas estén bien ni que todas no hayan estado afectadas por la pandemia y por la situación. Por eso digo yo, quizás hacer alguna diferencia en cuanto a impacto en ventas de esta crisis, sea de las pocas medidas que uno pueda mirar a corto plazo y tener datos reales y relativamente fáciles, porque el resto de datos de una empresa, la utilidad, etcétera, los gastos, etcétera, son temas bastante fluctuantes y que no se los conoce tan rápidamente, y dada la urgencia de la situación, no hay tiempo de hacer un análisis tan perfecto y tan fino de lo que se quisiera. Pasemos a otras, ya al proyecto presentado por el gobierno para poder enfrentar la crisis y para, digamos, poder tener esa línea de arranque para cuando todo esto pase. Y ya desde un inicio se está analizando qué le falta. Por ejemplo, también en esta información que envía la Cámara de Industriales hay unas objeciones sobre estos acuerdos a los que se tiene que llegar con los empleados, pues solicitan más precisiones, pero también se plantea la necesidad de que ya paralelo, no creo que pueda ser dentro de ese mismo proyecto, pero paralelo no debería presentarse ya una verdadera reforma tributaria permanente, real y acorde a la realidad, no solamente actual, sino a la que viene después de semejante crisis que estamos viviendo. A ver, sí, tiene razón en el sentido de que la economía parte ya muy débil y la economía va a tener que hacer como un reajuste general para poder mirar hacia adelante. Un ejemplo clarísimo es la competitividad de la economía ecuatoriana. El Ecuador ya era caro antes de la crisis. Y frente a esta crisis, muchos países vecinos ya han devaluado mucho más todavía o depreciado sus monedas, y el Ecuador sigue siendo muy caro
quizás más caro todavía que antes, y si uno compara, por ejemplo, los sueldos en general de todos en el Ecuador, medidos en dólares, son bastante más altos que los sueldos medios en dólares en Perú, en Colombia, en cualquier país de la región. Entonces, el Ecuador enfrenta eso, enfrenta el problema fiscal que usted señalaba, en el sentido en que ya vamos varios años con déficit fiscal, con dificultades cada año para tratar de conseguir la plata para cerrar el año y todo eso. Y el Ecuador va a tener que mostrar al mundo, sobre todo si está queriendo pedir plata afuera, que es un país serio. Y eso va a implicar que a mediano plazo diga, ok, esta es la forma en que yo voy a tener impuestos para cubrir mis gastos. Y parte de eso va a ser decir, reformo mis impuestos, que es una reforma tributaria integral, y reformo también mis gastos. Y voy a tener que encontrar la forma de demostrar que puedo recortar de forma más sólida los gastos fiscales. Pues creo que eso es muy real, pero el problema es que en emergencia lo primerito este rato, creo yo, es salvar las vidas de las gentes y tratar de salvar a lo largo de esta crisis lo que se podría llamar los medios de vida, ¿no es cierto? Lo que permite a la gente tener ingresos, tener empleo, tener algún tipo de actividad para sobrevivir, vivir y mantener a su familia. Entonces, esa es la prioridad uno, pero efectivamente lo otro no se puede olvidar. Las reformas estructurales tienen que venir rápidamente, en general el tipo de reformas que haga falta, para que la economía parta con pie más derecho, digamos, que hasta ahora ha sido muy tambaleante y muy débil la economía ecuatoriana, y ahora vemos en crisis lo que cuesta ser una economía débil, ¿no es cierto? Entramos muy débiles y estamos en una situación particularmente vulnerable frente a una cosa así. Ahora, para reducir el gasto, también ya viéndolo transparentemente y sobre la mesa, las alternativas, desde mi punto de vista, por cierto, son dos. O despiden un montón de gente de la burocracia, digamos, de los cargos que están en el Estado, que es doloroso, generaría mucho desempleo y más angustia en la economía y en las familias. O por otro lado existe también en este momento la decisión de focalizar los subsidios a los combustibles. No sé si estamos ahí entre una y otra o existe una tercera. ¿Cómo lo ve usted? Porque si es que ya se transparentan los precios de los combustibles, tomando en cuenta que ahora están en unos precios tan bajos, ya no tiene ni sentido ese subsidio, pero pues pensando que en un futuro podría volver a recuperarse el precio del petróleo, no podemos seguir viviendo de ese tipo de subsidios, pero se puede focalizar hacia la gente que realmente lo necesita. ¿Eso hay que plantearlo ya? ¿Hay que esperar? ¿O cómo se debe proceder? Yadet, creo que dada la magnitud de la crisis, la solución va a tener que incluir ambas cosas, no solo la una ni la otra, la verdad. ¿Por qué? Del lado de los subsidios de los combustibles ya se lo discutió mucho tiempo en este país, pero básicamente tienen un inmenso defecto, que son unos subsidios muy generales. Y al ser tan generales y para todo el mundo, significa que usted y yo recibimos subsidio cuando vamos a poner el tanque de gasolina. Así es. Y en un país que es desigual como el Ecuador, en que hay gente bastante más pobre y gente bastante más rica, no es justo que esos subsidios vayan a todo el mundo. Lo más justo sería que si hay subsidios vayan a las clases más vulnerables, a los que realmente necesitan en el día a día algo, ¿ya? Y no nos olvidemos que luego de esta crisis el Ecuador quedará con una proporción aún más fuerte de gente pobre, aún más gente de gente que vive el día a día. Y por lo tanto es más importante apuntar hacia ellos. Puede ser que este momento sea una cierta oportunidad en la medida en que efectivamente los precios internacionales son tan bajos que este rato en varios de los productos quizás ya no hay muchos subsidios y puede ser un momento para decir, cuando vuelva a subir hay que se vayan gradualmente eliminando los subsidios. Ese es en un lado. Y el otro tema que usted mencionaba es el tema del sector público. El tamaño del sector público efectivamente es muy grande. El sector público, en porcentaje al tamaño de la economía, al PIB, ha crecido mucho en los últimos 12, 15 años, muchísimo. Y dado que los ingresos permanentes del Ecuador, los ingresos del petróleo, los ingresos tributarios, etcétera, se van a ver afectados por esta crisis y no es algo solo temporal, es algo bastante de más largo plazo, es inevitable pensar en cómo se reduce ese tamaño del gasto público. No es fácil, porque hay ciertos temas, ahora estamos viendo con la epidemia y con el tema, que ciertos temas como dar salud pública de manera general a la población es algo muy valioso, ¿no es cierto? Pero nos va a tocar, lamentablemente, porque la situación es muy compleja,
hacer esfuerzos difíciles, hacer esfuerzos dolorosos y hacer esfuerzos en que todos tengamos que ceder. Y eso va a pasar también por revisar el tamaño del sector público, seguramente el número de empleados, seguramente los sueldos de esos empleados, seguramente una combinación de ambas cosas para ir logrando una solución de largo plazo. Creo que las dos son necesarias, pero eso no debe quitar la urgencia este rato de todas maneras buscar formas de que el Estado tenga recursos, sea de afuera, sea de adentro, y una combinación de ambos, porque frente a la crisis no puede mucho esperar esto. Claro. Cada día que pasa sin solución es más difícil. Simón, quizás para no generar la angustia que obviamente estas situaciones y esta estrechez que hay para tomar decisiones puede estar generando en la población que está escuchando en este momento esta entrevista, tenemos que ver que si se reduce el sector público, el gasto público, y por otro lado se dejan de pagar tanto dinero a costa de un subsidio que beneficia a los ricos y no exactamente a los pobres, ahí hay un dinero que podría ser invertido, parte de él, o no sé cómo lo quieran dividir o estructurar, por ejemplo, en el desarrollo económico de las personas que salen del Estado. Yo creo mucho en el emprendimiento, no sé qué piensa usted, pero también hay que generar esa alternativa, ¿no? Porque si hablamos solo de lo negativo y solo de lo que tenemos que hacer y no presentamos un plan de alternativas para que estas personas no caigan únicamente en el desempleo y sean otro tipo de problema para el Estado, entonces me parece que podría generar una angustia y un error. No sé qué piensa usted. ¿Se puede pensar en esos planes paralelos? Esa plata que viene de fuera, también poder invertirla en préstamos para que la gente pueda invertir en sus propios negocios. Sí, es decir, parte de la plata que viene de afuera, que se logre conseguir fresca afuera, debería ir en buena parte para apoyar a los empleos, apoyar a la mantención de empleos en las empresas que este rato están enfrentando dificultades de liquidez, apoyar a que durante este periodo complicado las empresas logren mantenerse vivas, digamos así, ¿no es cierto?, mantenerse para que luego puedan despegar con más fuerza. Y en paralelo, efectivamente, el Ecuador es un país con mucha riqueza, con mucho potencial, con gente muy creativa, con posibilidades de armar cosas. Y como en otros momentos y en otras crisis, los ecuatorianos somos resilientes y somos capaces de enfrentar la situación. Y creo que con un entorno que nos ayude, somos capaces de mostrar al mundo lo innovadores, lo creativos y los trabajadores que somos, porque creo que el país entero tiene esas características. Hemos visto ahora la tragedia que vive Guayaquil, pero Guayaquil es una ciudad que históricamente ha sido siempre muy emprendedora, muy abierta, muy decidida a crear cosas. Yo estoy seguro que lo puede lograr con un buen ambiente. Eso sí implica que ayude a que el país sea más competitivo, porque para que una empresa pueda producir, crear y vender, necesita que el entorno le ayude a ser más competitivo, a ser más productivo, a poder vender al exterior. Somos un país pequeño y necesitamos vender afuera. Quizás ahorita es complicado dado el claro. virus, pero luego vamos a tener que vender hacia afuera. Y eso sí es posible, pero paso a paso, digamos, ¿no es cierto? Creo que es inevitable. Primero hagamos las vidas, primero salvemos los medios de vida, primero ayudemos a eso, y en paralelo sí vayamos pensando en aquello que va a ayudar a que este país realmente sea cada vez más productivo, que se enfrente al mundo, que sea competitivo y que logre sobresalir, porque eso es lo que la gente necesita, porque es parte de lo que tenemos que ayudar a combatir tanta pobreza y tanta desigualdad que hay. Simón, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Han sido muy clarificadoras sus aportes y sus criterios. Muchas gracias y que tenga un buen día. Nos vamos a un corte comercial. Quizá en un futuro próximo, ojalá la próxima semana podamos empezar a hablar en qué podríamos invertir ese dinero que podría venir de fuera, o cómo nos podrían ayudar, o en qué usted puede invertir en caso de que tenga algo de dinero guardado y lo quiera invertir en algún emprendimiento. Para eso tiene que haber una política también gubernamental. Por eso yo digo que al mismo tiempo, casi que paralelamente, se deberían presentar las leyes para poder reordenar la economía y para poder impulsar el desarrollo económico del país. Y tenemos que saber hacia qué sector nos vamos a enfocar. Ya no podemos vivir del petróleo. Ahí estamos viendo lo que está sucediendo. ¿De qué podemos vivir? ¿De la agricultura? Entonces es hacia allá, hacia donde los emprendimientos tal vez tienen que dirigirse, o otros sectores más grandes, ya pensando en economías e inversiones más grandes, la minería, no sé. El gobierno tiene que marcar el camino para que los demás podamos pensar en qué podemos
invertir. Pero bueno, eso lo podemos hablar la próxima semana más a fondo. A volver de corte, hablaremos de un tema que me preocupa muchísimo. Viviana Maldonado, directora del Programa de Prevención de la Violencia contra las Mujeres de la Cooperación Técnica Alemana, me ayudará a analizar una situación que está ocurriendo ahora. Todo este encierro en el que estamos viendo, esta desesperación, esta frustración que tenemos por no poder salir a trabajar, y todo está generando una violencia brutal contra las mujeres. Vamos a analizar qué es lo que está sucediendo y qué se puede hacer. Ya volvemos.